Apple sigue rompiendo récords en ventas, Juan Carlos, y de esto y más nos hablará Delaney Zúñiga. Así es, como cada lunes y viernes, nuestra reportera digital nos actualiza en temas de tecnología y hoy no es la excepción. Adelante, Delaney, buenas noches. Gracias, compañeros, muy buenas noches. Les cuento que la tienda Apple rompió récord de venta en su primer fin de semana con la compra de 10 millones de iPhone. Esto después de salir a la venta en 10 países el viernes. Y ese es el tema para los amantes de los Android. Google anunció hoy que la nueva versión de su sistema operativo para móviles y tabletas Android impedirá a la compañía acceder a los aparatos sin consentimiento del propietario. Una medida muy similar a la de Apple sobre el nuevo iOS 8 para iPhone e iPad, que no permitirá a la propia empresa, así como a la policía o a posibles ladrones, desbloquear los aparatos móviles si no disponen de la contraseña personal, que en los nuevos sistemas operativos saldrán al mercado en octubre y ya vendrá activado por defecto. Con más de un 75% del mercado mundial de teléfonos inteligentes, Android es el sistema operativo para móviles más usado del mundo. Y cambiamos de tema. Si usted es estudiante o profesor, Microsoft anunció hoy que en este país podrán obtener Office 365 gratis como parte del programa Student Advantage. Esta nueva herramienta permite que los propios estudiantes se suscriban a Office 365 usando su correo electrónico del colegio o universidad y no solicitándole directamente a la institución que realicen este procedimiento por ellos. Los estudiantes necesitan tener 13 años o más para tener acceso gratuito a Office y deberán asistir a una institución que haya comprado Office a través del programa Microsoft Volume Licensing. Los estudiantes pueden comprobar si cumplen con los requisitos para participar en este programa ingresando a la página portal.office.com. Los jóvenes que califiquen recibirán la última versión de Microsoft Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access y Publisher. Compañeros, es todo por mi parte. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy Delaney Zúñiga, su reportera digital, y como siempre les recuerdo, nos vemos en la red. ¡Feliz inicio de semana! Muchas gracias, Delaney, por esos avances y como siempre nos vemos en la red.